Bueno, buenas tardes a todos. Muy complacida de ver sala llena hoy un sábado por la tarde. Y me complace mucho presentarles hoy el trabajo preliminar que hemos hecho de las guías colombianas de osteoporosis inducida por glucocorticoides, las cuales vamos a publicar y pretendemos difundir no solamente en la Asociación Colombiana de Reumatología, sino en muchas sociedades científicas que creo que lo requieren más. Esta es la declaración de conflictos de interés, abajo la mía, y lo primero es decirles que esta guía que realizaron los miembros del Grupo de Estudio de Enfermedades Metabólicas Socios fue una guía que elaboramos gracias a un grant irrestricto dado por Laboratorios Eli Lilly, en principio, quien dio la mayor parte, y Laboratorios Pharma de Colombia una pequeña parte. Obvio decir que ellos no tuvieron ninguna injerencia en el contenido ni discusión. Bueno, entonces ya que hay tanta gente, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Considera usted que la osteoporosis y su manejo son prerrogativas o son de la competencia del reumatólogo? ¿Quién dice que no? Sean sinceros. Sí. A veces, o solamente en el caso de osteoporosis inducida por glucocorticoides. Bueno, me encanta que piensen que siempre tenemos que ver con esta enfermedad que hace parte de nuestro día a día, así tengamos muchas patologías cautivantes y muy retadoras. Y yo me entrené en Francia, como les dijeron, y en Francia aprendí también el amor por la pintura. Este pintor, que se llama Raoul Dufy, un pintor fauvista, murió en el año 1953 y murió por las consecuencias de una artritis reumatoide. O sea que no solamente el famoso pintor Renoir tuvo la enfermedad, este pintor también fue influenciado por los pintores impresionistas. Y él no hubiera podido seguir pintando en sus últimos años, tuvo su artritis reumatoide a los 35 años, si no fuera por uno de los descubrimientos más importantes de la medicina. Y no me digan ustedes que realmente los corticoides no han sido para nosotros uno de los descubrimientos más importantes. Este es el texto de la lectura de Philip Hench cuando recibió el premio Nobel gracias al descubrimiento de los corticoides como terapéutica. Y acuérdense que los primeros pacientes que recibieron glucocorticoides fueron pacientes precisamente con enfermedades reumáticas. Esta es una publicación del New England Journal of Medicine y les voy a contar un poquito la historia. El profesor Homburger de la clínica Mayo estaba en ese momento reclutando, aquí veo muchos investigadores muy poderosos de nuestra asociación. Entonces les cuento que el tema de la investigación clínica, pues ustedes ya lo saben, lleva muchos años. Estaba reclutando pacientes para el estudio con corticoides y leyó en la revista Life un reportaje que le hicieron al pintor Raoul Dufy sobre su artritis reumatoide, que en ese momento estaba en un estado muy avanzado. Imagínense entonces ustedes el DAS28. El pintor Dufy aceptó participar en el estudio y estuvo hospitalizado para recibir el tratamiento que supongo que en ese momento era parenteral. Entonces aquí ustedes ven unas ilustraciones. En la parte de abajo ven cómo el pintor esquematizó o dibujó el momento de la visita médica, en el que está el profesor Homburger y sus colegas haciendo una evaluación, y en la pintura de las anémonas hay dos versiones. La primera versión es cuando su enfermedad estaba muy activa y la segunda cuando ya había tenido mejoría por el tratamiento administrado. Digamos que era como una especie de hack que se le hizo en ese momento. Y esta pintura, que también realizó durante su hospitalización, se llama La Cortisone y se la donó a la unidad de reumatología del hospital, que lo acogió, que lo mejoró y que le permitió pintar durante 3 años más. Y esta es otra paciente con artritis reumatoide, mucho más reciente. Elizabeth, 58 años, como antecedentes hipertensión,
epilepsia, realmente era una mujer muy sana, hasta que en noviembre del 2019 comienza a presentar síntomas de una artritis reumatoide severa seropositiva. Comienza su manejo estándar en su IPS con metrotexate, con leflunomida y con corticoide. El problema con Elizabeth es que es una paciente muy allegada a mí, puesto que fue mi secretaria durante 25 años. Y ustedes aquí ven los estragos y el impacto de la pandemia. Elizabeth se fue con su tratamiento, con sus corticoides, y en mayo del 2021 me la encuentro en uno de mis turnos de la Fundación Santa Fe, en donde la hospitalizaron por un síndrome convulsivo asociado a hiponatremia. Durante su hospitalización, pues presentó un delirio, trastorno de ansiedad, y por una dorsalgia severa le realizan un TAC y una resonancia de columna. Ustedes pueden ver aquí las imágenes de la morfometría del TAC de columna, que esta es la morfometría en donde pueden ver evidentemente las fracturas vertebrales, y en la resonancia que solicitamos pueden ver que hay evidentemente unas fracturas recientes. Esta es la densitometría, tenía un T-score en columna de -3 y en cuello femoral y en cadera de -2.9. Pero cuando le pedí que me trajera su última densitometría, tenía una densitometría en marzo del 2020 que ya mostraba cambios por osteoporosis, pues obviamente seguramente era prevalente, pero ya llevaba 3 meses con corticoides. Entonces, creo que ustedes se habrán encontrado muchos casos como este, y esta es una publicación ya bastante antigua, de las cuales hubo muchas hace muchos años, que detallaban y analizaban las barreras en el manejo de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Este es un estudio pequeño realizado en un hospital de veteranos, en donde evaluaron la certitud o evaluaron, digamos, lo que se hacía en un paciente que tomaba corticoides. Entonces, de 100 pacientes que recibieron glucocorticoides a largo plazo, solamente 32 tuvieron, solamente a 32 se les realizó una densidad mineral ósea, y solamente 32 tuvieron una recomendación de consumo de calcio, ni hablar de tratamiento. ¿Y cuáles fueron las barreras identificadas cuando interrogaron a los médicos responsables de estos pacientes? Primero, falta de conocimiento. Segundo, lo que todos tenemos, falta de tiempo durante las visitas clínicas para evaluar y para, digamos, ser asertivo con todos los problemas que pueden presentar los pacientes, y creo que esta es la primera de las barreras en esta enfermedad. La no adherencia de los pacientes. Elizabeth había tenido una prescripción de alendronato y no la tomó, entonces esto también es una barrera grandísima, y los problemas del sistema. Díganme que no se sienten realmente identificados casi 20 años después con estas barreras en el tratamiento de esta patología. Entonces, bueno, creo que definitivamente, como digo yo, todavía se nos quema el pan. Y una de mis inquietudes siempre ha sido cómo mejorar y optimizar el cuidado de estos pacientes. Entonces, hablemos de la mejor manera que tenemos de abordar los problemas, y son las guías de manejo. Tenemos guías de manejo para todo, y es bien conocido que también hay guías de manejo para osteoporosis inducida por glucocorticoides. ¿Ustedes consideran que las guías son útiles? ¿Sí? ¿Las utilizan? ¿Consideran que tiene sentido una guía colombiana? Espero que digan que sí. Bueno. ¿No? Bueno. Entonces, esta es la guía que creo que todos hemos adoptado, que todos hemos seguido para el tratamiento de la osteoporosis inducida por corticoides y para prevención. Es una guía publicada primero en el 2010, luego tuvo esta actualización muy importante en el año 2017, y ya dentro de poco sale la del 2023 porque ya hay un reporte preliminar. Pero nosotros en nuestro trabajo nos basamos en esta.
Estos son, digamos, los grandes hitos de esta guía. Ustedes la conocen. En cuanto a diagnóstico, nosotros no tomamos la parte pediátrica, solamente tomamos la de adultos y básicamente nos basamos en esta guía para desarrollar la nuestra. Muy importante, como les dijo Pacho, el FRAX. Consideramos que el FRAX es una herramienta muy útil y el hecho de haber podido desarrollar el FRAX Colombia nos permite realmente una evaluación muy adecuada de los pacientes y poder tomar decisiones terapéuticas muy convenientes y acertadas. Entonces, básicamente, estas son las recomendaciones de la guía norteamericana para el tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, dividiéndolos en dos rangos de edad, menores de 40 años y mayores de 40 años, que ya se consideran personas con más riesgo. Además, otra de las características es que dentro de los menores de 40 años y teniendo en cuenta la alta prevalencia de la población femenina, pues tenemos también todo un tema a considerar y es el deseo de embarazo, lo cual puede tener ciertas consideraciones con el uso de los medicamentos. Entonces quiero introducirles el grupo de estudio de enfermedad metabólica ósea de Azorreuma que se creó ya hace más de 2 años. Creo que aquí están Aura, está Edwin, está José Fernando, está Pacho. ¿Quién más está del grupo? Hola, ¿estamos todos? No estamos todos. Está la doctora Noemí, creo que está online. Y bueno, estamos casi todos. No, tú no, Elías. Bueno, nosotros trabajamos con el grupo EpiThink Health Consulting, que es un grupo de epidemiólogas que ha asesorado y que ha ayudado en la elaboración de muchas de las guías que estamos realizando. Este es el grupo desarrollador, entonces aquí estamos Andrés, Edwin, José Fernando, Pacho y yo, y Aura. Están también la doctora Noemí Casas, el doctor Daniel Fernández, Diana Rincón y Carlos Toro. El grupo metodológico, estas son las personas de EpiThink. Tenemos también, ustedes saben que en la elaboración de una guía, pues el grupo desarrollador se encarga de hacer las preguntas, debatir las preguntas, hacer junto con el grupo epidemiológico la búsqueda, ampliar la búsqueda bibliográfica y posteriormente hay una ronda de discusión en la cual se hace la votación de las preguntas. Y quiero aquí recordar a una persona muy especial que llevo muy en mi corazón, que es hermana de un colega nuestro, María Mercedes Rueda, que nos dejó en el año 2022, casualmente muy cerca del momento en el que murió su gran amiga y coequipera Josefina Bernat de Hurtado. Entonces quiero tomarme este momento para rendirles un homenaje a ellas. Ellas siempre, a pesar de su enfermedad, de sus ingresos al hospital, de su discapacidad, siempre estuvieron junto con Azorreuma. María Mercedes, donde estés, gracias por tu apoyo siempre. Me trabó. Entonces, el objetivo de la guía es establecer recomendaciones respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoides basadas en la evidencia y aplicables a la práctica médica actual colombiana. Esta guía no solamente está dirigida para los reumatólogos, está dirigida para todos los profesionales de la salud en diferentes niveles de atención que estén involucrados en el cuidado de pacientes que reciban glucocorticoides. Las recomendaciones aquí descritas pretenden ser orientadoras respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento. Entonces, esto es más o menos la metodología de manejo. Primero hay entonces una actividad preliminar en la cual se prioriza y se selecciona el foco de la guía. Se constituye el grupo desarrollador, que de hecho ya estaba establecido, se identifican, se analizan los conflictos de interés. En segundo término, se definen y
establece el alcance de los objetivos, se formulan las preguntas, esto fue algo que nos tomó bastantes sesiones, y se identifican y se gradúan los desenlaces, se socializan los alcances y los objetivos, se hace un listado de preguntas y desenlaces, posteriormente se hace el desarrollo de la guía, redacción y preparación y posteriormente validación. Entonces, esto nos tomó, digamos, un poquito más del tiempo previsto por la pandemia. Fue una actividad que, digamos, gracias a la pandemia se pudo hacer de manera enteramente virtual y ya pues tenemos sometido el producto final. Esta guía se estableció bajo la metodología Grade Development porque consideramos que la guía del Colegio Americano de Reumatología del 2017 era lo suficientemente robusta para permitir esta metodología, y una guía de nuevo hubiera probablemente sido mucho más costosa y pues no correspondía a los fondos que disponíamos. Entonces, esta fue la elección de la guía fuente, publicada entonces en el año 2017, entonces tenía que cumplir los criterios, haber sido publicada en los últimos 5 años, tener una metodología GRADE, responder preguntas claras, evaluar riesgos y beneficios, calificación de la evidencia según GRADE, adecuada, digamos que permitía actualizaciones, adecuada, acceso a tablas de evidencia y resúmenes, y evaluación del riesgo y del sesgo. Entonces, por este motivo, decidimos adoptar esta guía. Y estas fueron las recomendaciones que les voy a mencionar brevemente. Entonces, hablamos que nuestra guía pretendía también hacer prevención, diagnóstico y tratamiento. Entonces, ustedes encontrarán acá muchas cosas que son obvias, muchas cosas que ya conocen, seguramente porque ustedes también conocen muy bien esta guía. Nos tomamos, digamos, la atribución de hacer algunas modificaciones y sobre todo muchas modificaciones que consideramos como puntos de buena práctica que no vimos con tanta claridad en esta guía. La primera de las recomendaciones fue que en todos los adultos que toman prednisolona en dosis superior o igual a 2.5 miligramos, este punto de la dosis fue un punto bastante debatido en nuestras discusiones, o el equivalente durante más de 3 meses, se recomienda optimizar la ingesta de calcio y vitamina D, y la dosificación de vitamina D recomendamos ajustarla según los niveles séricos y el consumo de calcio según la ingesta de calcio elemental en la dieta. Elemental, ¿no es cierto? Algo que ya todos conocemos y que hacemos de manera rutinaria en nuestra práctica. En adultos, la segunda de las recomendaciones, en adultos mayores de 30 años que reciben glucocorticoides en dosis muy altas, es decir, dosis más de 30 miligramos de prednisolona por más de 3 meses o dosis acumulada de más de 5 gramos en un año. Este también fue un punto importante de debate y de acuerdo. Se recomienda el uso de un bifosfonato oral, recomendamos alendronato o risedronato. No recomendamos el ivandronato, entonces primer punto, digamos, de discusión fuerte, se recomienda, no se recomienda ivandronato, no por la carencia de evidencia. Y segundo, otro de los puntos de discusión era si debíamos incluir o no el risedronato en vista de que no tenemos risedronato en el país actualmente. Finalmente decidimos incluirlo pensando en que probablemente esta guía pueda trascender un poco nuestras fronteras o que el medicamento regrese al país o que se pueda conseguir de alguna manera. La decisión terapéutica debe considerar factores de riesgo y comorbilidad, y en mujeres en edad reproductiva se debe garantizar un método de anticoncepción seguro, que también fue uno de los temas en los cuales se hizo bastante énfasis. En todo paciente adulto que reciba dosis o iguales mayores a 2.5 miligramos por más de 3 meses, se recomienda realizar una evaluación de la densidad mineral ósea y una evaluación de fractura vertebral.
También discutimos si el alcance de la guía incluía recomendar la realización de paraclínicos para evaluar el metabolismo óseo, o sea que lo dejamos como punto de buena práctica, y también en la discusión con el panel extendido, el aporte de uno de los endocrinólogos fue también tener en cuenta el riesgo metabólico que tienen los usuarios de glucocorticoides a largo plazo, especialmente en lo concerniente al problema metabólico de la glucosa. ¿Está cansado? Pásamelo. En menores de... No, la anterior. En menores de 40 años se recomienda la evaluación del riesgo de fractura por fragilidad utilizando el Z-score, esa ya lo sabemos muy bien, y en mayores de 40 años se recomienda utilizar el T-score y la aplicación del FRAX. En caso de estar disponible, y esto es una herramienta muy importante, utilizar el TBS, porque sabemos que la aplicación del TBS en el FRAX también nos ayuda a incluir más pacientes a riesgo para tratar. Como punto de buena práctica, realizar evaluación del riesgo de caídas y factores asociados relacionados con el paciente y ambientales e implementar medidas para su prevención. En adultos con bajo riesgo de fractura, ya hablamos de tratamiento, tratar con calcio y vitamina D y modificaciones en el estilo de vida, que siempre deben ser un pilar fundamental. En adultos menores de 40 años con riesgo moderado o alto de fractura se recomienda tratamiento con bifosfonatos orales, calcio y vitamina D. En caso de intolerancia, eventos adversos o contraindicación de bifosfonatos, tenemos las otras terapias, bifosfonatos intravenosos, teriparatide y denosumab, pero punto muy importante, y ya tuvimos dos excelentes presentaciones para explicarnos un poquito sobre el riesgo de fractura. En pacientes con alto riesgo se prefiere teriparatide frente a otras terapias. En adultos de 40 años o más con riesgo moderado a alto de fractura, también los bifosfonatos orales, que es lo que está recomendado en la guía, y las otras terapias en caso de que haya intolerancia o eventos adversos. La recomendación 9 tiene que ver con el estado de embarazo en mujeres que desean embarazo, están embarazadas o en lactancia y tienen alto riesgo de fractura. Se recomienda calcio y vitamina D. Una vez que termine la gestación, reevaluar el riesgo y determinar el tratamiento a seguir. Y esto se debe establecer obviamente de manera conjunta con el paciente. En adultos con trasplante de órgano, una tasa de filtración glomerular mayor a 30 mililitros por minuto y sin evidencia de enfermedad dinámica del hueso que continúan el tratamiento, se recomienda tratar igual que los adultos sin trasplante. Falla terapéutica, en caso de falta de respuesta a bifosfonatos orales se deben determinar sus posibles causas, entre otras suplencia inadecuada de calcio y vitamina D, problemas de adherencia y o intolerancia a bifosfonatos orales. En caso de intolerancia gastrointestinal, obviamente cambiar a medicamentos parenterales, y en caso de falla terapéutica a bifosfonatos, cambiar a denosumab o teriparatide. En adultos que han recibido tratamiento con bifosfonatos por 3 a 5 años y siguen en alto riesgo, se recomienda extender el tratamiento con bifosfonatos que no sobrepase el tiempo máximo o cambiar a otra terapia. Y no me voy a extender en la explicación de este gráfico, pero es el que resume más o menos las recomendaciones que les leí y el que va a aparecer en la publicación. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Definitivamente la osteoporosis inducida por glucocorticoides es una iatrogenia. Tiene mecanismos conocidos, ampliamente conocidos, y la fractura genera discapacidad y costos elevados. Hay una amplia evidencia y guías publicadas sobre prevención y tratamiento. La guía de Azorreuma pretende ayudar a impulsar el conocimiento
de esta enfermedad en nuestro país y ayudar a mejorar los desenlaces y el tratamiento de estos pacientes. Definitivamente, la prevención de la osteoporosis inducida por glucocorticoides es una intervención costo efectiva y el tratamiento, una vez que se diagnostica, es imperativo. Y les doy las gracias con esta obra de Raoul Dufy, realizada en 1938.